Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares y comenzamos con un poco de ironía desde Cuba. El régimen comunista ahora quiere usar el capitalismo para rescatar su dañada economía. Están tan desesperados que piden inversiones a cubanos exiliados o gusanos, como los llamaba Fidel Castro en la misma isla que los expulsó. Los comunistas también quieren capital de empresas estadounidenses, pero ¿podemos confiar en un cambio tan grande de personas que han sido ladrones profesionales durante casi 7 décadas? En cualquier caso, lo que Cuba está pidiendo requeriría un acto del Congreso para permitirlo y muchos cubanos en Estados Unidos, que son más de 2 millones, apoyan las sanciones que ya existen, incluyendo al congresista republicano por el sur de Florida, Carlos Jiménez. Él estuvo con nosotros en Fox Noticias para recordar a todos la realidad en Cuba. Cualquier persona que está afuera, sabe lo que es, si hay afuera de Cuba, que quiere invertir en Cuba, están locos. Sin cambio político no puedes tener un cambio económico. Necesitamos el cambio político primero. El doctor Andy Gómez, ex profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami, quien también nació en Cuba, se encuentra conmigo ahora. Doctor Gómez, muchísimas gracias y bienvenido a Fox Noticias. Un placer, muchas gracias. Realísticamente, ¿cómo es que Cuba implementaría estos cambios, ya que no hay protecciones establecidas para los inversionistas y más bien todo suena como una fantasía? Mira, yo estoy de acuerdo con el congresista Jiménez, que lo conozco hace muchísimos años. En este punto tenemos que reconocer, Cuba cambió la constitución en el 2019, la mandaron para poder permitir inversiones extranjeras, pero no cambiaron las leyes para proteger esas inversiones. Entonces, el riesgo de invertir en Cuba es mucho más grande que las oportunidades. Tan sencillo como eso. Entonces, al final del día, sin un cambio real de régimen, nadie va a arriesgarse para invertir en la isla. Yo creo que va a ser muy difícil porque no solamente el cubano americano, el exiliado, compañías americanas que han tratado hasta durante cuando el presidente Obama volvió a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Las grandes firmas americanas no invirtieron en Cuba por la misma razón que hoy en día esos riesgos todavía existen. Yo creo que lo que ha hecho Cuba, como lo ha hecho anteriormente, y conozco muy bien a Cuba y ellos me conocen a mí muy bien, es crear también tratar de crear una división en el exilio, a invitarnos a nosotros a desarrollar a Cuba y invertir en Cuba. ¿Cree que también sería una señal de que están desesperados porque La Habana necesita dinero, ha perdido básicamente el petróleo que estaba recibiendo de Venezuela? Además, está disminuyendo el turismo, están como contra la pared y simplemente son palabras al hacer este anuncio, pero están desesperados. Yo te daría que no es que no están contra la pared, es que la pared le han caído arriba. Entonces, la desesperación que tienen es muy grande, pero el miedo que el gobierno cubano siempre ha tenido es perder el control político y tener inversionistas cubanos. Eso puede causarle un choque al poder cubano hoy en día. Ahora, otra pregunta que estamos escuchando constantemente entre la comunidad cubana es: ¿qué crees pueda ocurrir en la isla? Y ya se escuchan muchos escenarios distintos. La mayoría sí están de acuerdo en algo, y es que no quieren a nadie que tenga que ver con la familia Castro en el poder, no quieren nada que tenga que ver con Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es el escenario más viable desde su punto de vista? Primero, antes que nada, el modelo de Venezuela no se puede aplicar a Cuba porque es muy diferente. Totalmente. Segundo, ¿no? El cambio en Cuba, como algunos han dicho, retornar a Cuba a la democracia, eso es imposible. Cuba no tenía democracia en el 59 y nada más que lo tuvo del año 1940 al 52. Una transición a una democracia en Cuba es posible, pero eso va a durar mucho tiempo. Sacar a los Castro, sacar a Díaz-Canel del poder, esa no es la solución, porque hay muchos más que tienen que dejar el poder para tener una transición adecuada.
Ahora, informes a principio de mes indicaban que la Fiscalía Federal de Estados Unidos estaría evaluando presentar cargos contra líderes del gobierno cubano. ¿Qué pasaría si esto llegara a ocurrir? Porque realmente cuando escucho eso, leo esos detalles, me pongo a pensar en el caso de Venezuela y lo que sucedió, esa estrategia Correcto. utilizada contra los dirigentes venezolanos. Lo están haciendo, lo están estudiando, yo he consultado con ellos. Ahora, vamos a ser claros, en Cuba no existe una Delcy Rodríguez o un gobierno venezolano que está dispuesto a entregar a Raúl Castro. Eso no existe. Pues eso realmente cambia el panorama y algo también que veo muy diferente es el hecho de que la mayoría de las personas que quedan en la isla, lo único que conocen es este sistema, el comunismo, 67 años de esto y también el panorama en Venezuela, si hacemos el contraste, es muy distinto porque eso comenzó con Hugo Chávez 1998-99. Estaremos muy atentos a cada actualización, desarrollo en torno a la situación en Cuba. Doctor Andy Gómez, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en Fox Noticias. El Saludos. placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Tras la muerte de El Mencho, se reporta que un ciudadano estadounidense ha ascendido para liderar una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Lo analizamos con un ex agente del FBI después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a México, donde el cártel Jalisco Nueva Generación se está reinventando tras la muerte de su líder, El Mencho, y parece que a su reemplazo, su hijastro Juan Carlos Valencia González, será más difícil de traerlo ante la justicia. Según varios reportes, Valencia González, también conocido como El Pelón, R3 y El 3, nació en Santa Ana, California, y el hecho de ser ciudadano de Estados Unidos significa que está protegido bajo nuestra Constitución, lo que complica la recolección de información sobre él. No sabemos dónde está Valencia González exactamente, pero reportes sugieren que está en México. Y el gobierno Trump ofrece una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. El ex agente del FBI, Daniel Brunner, me acompaña para abordar este tema. Como siempre, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Gracias. El hijastro nacido en California de El Mencho goza de protecciones constitucionales. Entonces, ¿qué nuevos desafíos plantea esto para las autoridades aquí en Estados Unidos? Mire, va a ser mucho más complicado para obtener información, obtener especialmente cuando está en otro país. Yo trabajé con los grupos aquí en Estados Unidos cuando yo estaba con el FBI por 20 años y yo trabajé muy extensivamente con México. Y la cooperación que yo tuve con los oficiales en México era increíblemente importante, pero todavía causa dificultades porque tenemos que ir, los agentes tienen que ir a la corte, obtener los papeles para obtener información de un ciudadano americano o un mexicano, lo que sea. Es mucho más difícil ahora. Pero para obtener, arrestar a una persona que está en México es increíblemente complicado. Uno puede ver varios casos que hemos tenido recientemente con el Ryan Ruth y todo esto. Es mucho más complicado cuando está en México. Va a ser mucho más difícil encontrar una persona que puede dar información. Y hay escenarios también no solo complicados, sino que también delicados. ¿Puede el gobierno matar a un ciudadano de Estados Unidos en el extranjero o incluso en su propio país sin juicio previo si se le considera una amenaza para Estados Unidos? Y se lo pregunto porque ya hemos visto cómo la administración Trump ha nombrado a algunos cárteles como organizaciones terroristas. Eso es realmente la conversación que tenemos que tener, porque cuando yo oí que muchos de estos grupos, como yo investigué, Mara Salvatrucha, MS-13, es un grupo terrorista que estaba en El Salvador, pero ahora son terroristas aquí en Estados Unidos, eso cambia todo. Es la conversación, tenemos la autoridad, es militar, es el FBI, o qué grupo pueden hacer esto, un asesinato o arrestar. Es muy importante tener esta conversación. Tenemos que tener la conversación antes que algo ocurre, porque sí, son grupos terroristas, pero están haciendo ataques en Estados Unidos. No sé, quizás que un ataque y un asesinato puede causar esos grupos para hacer más ataques aquí en Estados Unidos.
uno puede darle comida al otro. Es muy complicado, pero es posible, viendo que el gobierno de Estados Unidos puede complicar esto y hacer esas cosas y encontrar una oportunidad para poder hacer eso. ¿Hay algún precedente de esto? Mire, esto es todo nuevo. Todos estos grupos anteriores de esto eran grupos como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, que eran los grupos terroristas que uno claramente puede decir, mire, estos son grupos que están atacando civiles en Inglaterra, Estados Unidos, donde sea, España. Pero ahora esto cambia, estos grupos son narcotraficantes. Es un poco más diferente, no están haciendo ataques que están para el objeto político. Y eso es la definición de un terrorista. Es un grupo que está haciendo algo ideológicamente o parapolítico. Y estos grupos se están tratando de ahorrar dinero. Están matando miles de personas en Estados Unidos y todo el mundo. Claramente están matando personas. Pero anteriormente nunca hemos tenido esto. Eso porque tener la conversación es muy importante. ¿Crees que al haber designado ya a un nuevo líder, el Cártel Jalisco Nueva Generación va a poder fortalecerse nuevamente? Porque recientemente sí hemos estado reportando mucho sobre esas disputas internas. Sí, yo creo que Jalisco Nueva Generación es una fuerza increíblemente duro. Tienen la fortaleza de y poder invadir países pequeños y el daño que ellos pueden hacer, que tienen el poder de hacer. Ya claramente podemos ver lo que ocurrió ahí en México en los días después que el Mencho lo mataron a él. Y eso lo pueden hacer en una manera de horas. Pueden, así no hace prender la agua y entonces pueden ver violencia, ataques. Vimos ataques en contra la policía y las Fuerzas Armadas de México, pero nada puede cambiar eso. Eso podría cambiar en un segundo y pueden atacar hoteles y lugares donde gente se están por vacación. Para mí es muy peligroso, es un grupo increíblemente difícil para entrar y encontrar información, pero es un grupo increíblemente peligroso. Y precisamente esa violencia está alejando a los turistas de esas zonas tan conocidas de México. Daniel Brunner, el ex agente del FBI, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Un placer. Y al regresar de esta corta pausa, el doctor Joseph Varón se une para alertarnos de los riesgos de la comida ultraprocesada. Y además la batalla por las recomendaciones de vacunas para los niños. No se lo pueden perder. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora pasamos a una nueva advertencia sobre lo que hay en su plato de comida y lo que podría estar haciéndole a su corazón. Si alguna vez hubo duda de que los alimentos procesados lo están enfermando, pues escuchen esto. Un nuevo estudio revela que las personas que consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados como patatas fritas, refrescos y caramelos enfrentan un riesgo significativamente mayor de ataques cardíacos y derrames cerebrales. Los investigadores dicen que aquellos que consumen alrededor de 9 porciones al día de esos alimentos tienen un riesgo de aproximadamente un 67% mayor en comparación con las personas que lo consumen en menores cantidades. Y el peligro aumenta con cada porción adicional, por supuesto. La investigación también apunta a un hecho alarmante. Los alimentos ultraprocesados están siendo consumidos por más estadounidenses en mayores cantidades que nunca, especialmente los más jóvenes. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha estado advirtiendo a los estadounidenses sobre estos peligros durante años. Él también señala un hecho muy interesante y básico que está causando esta peligrosa tendencia. People don't cook anymore. They're too busy and, and a lot of people have forgotten how to cook, but cooking is important. One of the things that we're doing in this administration is we're going to have a campaign to encourage people to start cooking again. The money can stay the same and you can give good food to your children. You just have to be smart about it. El doctor Joseph Varón, presidente y director médico del Independent Medical Alliance, está con nosotros para hablar sobre este importante tema, doctor. Bienvenido, como siempre. Gracias, Andrea. Buen día.
Doctor, estos estudios establecen un vínculo directo entre los alimentos procesados y tantos problemas de salud que estamos viendo hoy en día, ¿no es así? Sin duda alguna, tú te pones a ver cómo estábamos en la época de los 50, de los 60 y de los 70 y no teníamos los problemas que tenemos hoy por hoy. Sí había algo de obesidad, pero ve lo que hay ahora, obesidad, diabetes, hipertensión. Todo esto está relacionado a lo que comemos. La enfermedad crónica inicia en la cocina y obviamente te estás dando cuenta que la mayoría de la gente ya no están cocinando y lo que están cocinando son comida chatarra, como se le llamaría. Ujú. Pero entonces, ¿qué le dices a esas familias que lo entiendo totalmente porque estamos trabajando, tenemos hijos, hay que ir al colegio, regresar, etcétera? Que dicen, bueno, es que no tengo suficiente tiempo o cuando voy al supermercado, esa comida más saludable, la comida orgánica, esos ingredientes cuestan más dinero. ¿Qué les recomienda, doctor? Mira, lo que les digo no es cuánto comemos, es qué comemos. Esto todo Ujú. tiene que ver con las decisiones que tomas. Entre menos comas comida ultraprocesada, pues vas a tener, como dijiste, ¿no? Menos infartes, derrames, muerte cardiovascular. Eso es muy importante. Yo lo que le digo a la gente es, tomen decisiones que sean correctas. Hay muchísimas guías que puedes buscar. Por ejemplo, nosotros en el Independent Medical Alliance tenemos más de 180 guías gratuitas sobre diferentes temas, dentro de los cuales tenemos uno de ellos que es nutrición. ¿Qué cosas puedes comer? ¿Qué cosas no puedes comer? Esas cosas son súper importantes. Que la gente trate de evitar esos snacks, los refrescos, Ujú. las carnes procesadas, esa comida congelada que la gente está usando, porque como dices tú, no tienen tiempo, están ocupados. Pero a final de cuentas estamos hablando aquí de tu salud, de que si no haces las cosas como debes de hacerlas, estás acortando tu vida. Y a largo plazo vas a pagar un precio muy alto. Si estás tratando de ahorrar dinero, quizás vas a gastar ese dinero en visitas médicas, ¿no? Ahora, ¿cuál ha Sin sido el duda. impacto en los niños, en el comportamiento? Porque a veces se habla de que si consumen mucho dulce, también afecta el comportamiento de ellos. Yo lo que veo es que el sistema escolar también no ha mejorado mucho lo que viene a ser la alimentación de los niños. Tienen fiestas constantemente, acceso a dulces. ¿Cuál es su reacción? Mira, eso no hay duda alguna. Esto lo sabemos desde la época en la que yo criaba a mis hijos, ¿no? Les dabas mucho dulce y los niños empezaban a estar hiperactivos. Existen estudios que muestran que el tipo de alimento que le das a tu hijo hace qué tan hiperactivo vaya a estar. El problema es que tú los mandas a la escuela y en la misma escuela es donde les dan cosas que tienen chocolates, que tienen Ujú. dulces, que tienen cosas que son ultra procesadas y eso lo único que va a hacer es modificar y meter en problemas a tus hijos en un presente y en un futuro. Totalmente de acuerdo. Quiero pasar a otro punto importante, ahora que estamos hablando sobre todo lo de la salud. Un juez federal bloqueó temporalmente la medida que tomaban los funcionarios federales de salud para reducir el número de vacunas recomendadas para cada niño. ¿Cuál es su opinión y qué sigue ahora en este proceso, en esta batalla legal? Mira, aquí el tema central es quién controla la política de la salud. Acuérdate que tenemos un problema de separación de poderes. Los tribunales afectan la composición de comités. Entonces hay un efecto que es directo en recomendaciones médicas. Y aquí es una cosa en la que estamos debatiendo entre un sistema cerrado contra un sistema abierto. A la gente en general, lo que ellos quieren tener confianza en sus médicos. Y Ujú. para que tengan confianza en sus médicos, los médicos tienen que saber qué hacer. Y la pregunta que yo tengo, lo que yo opino aquí es que, ¿qué tanto está siendo influenciada estos comités por ejemplo, Big Pharma? ¿Por qué tenemos este choque ahora que está un modelo centralizado en lugar de que sea un modelo individual? ¿A qué me refiero? En que te digan lo que tengas que hacer sin que tú tengas derecho de tomar ciertas Ujú. decisiones. Una de las cosas en las que el ACIP quería discutir es cómo podemos hacer que los padres tomen más decisión en lo que está pasando en las vacunas con respecto a sus hijos, que sepan lo bueno, lo malo y lo feo de cada una de las vacunas. Sí, creo que en el fondo los padres quieren estar seguros de que hay suficiente evidencia
presentada por el gobierno para pues establecer estos posibles cambios, y al mismo tiempo existen esas preguntas que son muy válidas sobre cuáles son esos intereses, ¿no? Y quiénes también están ganándose todo ese dinero al tener estas recomendaciones. Así que vamos a ver en qué termina esto y cuál será el futuro con respecto a este tema. Doctor Joseph Barón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Estamos en contacto. Un placer, gracias por la invitación. Claro que sí. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.